Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a tratar de revisar algunas ideas o conceptos sobre temáticas que están en los contenidos del módulo 2, que ustedes ya habrán trabajado el módulo uno y bueno, ahora nos importa que en este video podamos ver algunos de los contenidos o temáticas trabajadas en el módulo 2. Mi nombre es Eduardo Viera, ya me vieron en la presentación general. Pero bueno, vamos a tratar de compartir hoy algo del texto El sacerdote asceta y el sacro dominio del valor, Nietzsche y la genealogía de la moral. Y ahí vamos a empezar a aclarar algunas cosas. Yo primero les diría que siempre es importante conocer un poco la historia de los autores, ¿no? ¿Quién era Nietzsche? Cómo pensaba, cómo vivía, hasta su historia familiar, su chusmerío, ¿saben? Porque es importante para entender desde dónde habla, en qué época, en qué contexto y desde qué subjetividad. Y cuando hablamos de genealogía, importa que podamos problematizar la idea de la historia lineal es la que más hemos conocido, donde un hecho acontece de posterior a otro y entonces parece que es una linealidad de la historia, donde importa conocer, bueno, qué pasó antes, qué pasó después, eh, en una lógica de pasado, presente, eh, digamos, simplificada y no compleja. La genealogía lo que trata de hacer es ver las diversas procedencias de un hecho actual, y que sabe que no hay una línea sola de explicación de los fenómenos y que además los aspectos del pasado se presentifican en los acontecimientos actuales. O sea, una cuestión más compleja, más de incluso de problematizar cómo se cuenta la historia. Ustedes saben que de alguna manera, de acuerdo a quién cuenta la historia, es como la cuenta, ¿no? Algunos por ahí han dicho que la historia la cuentan los ganadores y pocas veces se sabe la versión de los perdedores, las perdedoras. Bueno, algo de eso vamos a tratar de ver en este texto que el autor Fernando José Vergara trabaja sobre Nietzsche. Y Nietzsche decía por ahí algo que parece interesante, ¿no? En un material que elaboramos por Genially, que espero ustedes lo puedan ver, él decía una frase: los que eran vistos bailando se les consideraba locos por aquellos que no podían escuchar la música. Y vean ustedes esto que estamos hablando de la historia, cómo se cuenta, cómo se ve y cómo se relata lo normal, lo anormal, lo válido, lo no válido, lo bueno, lo no bueno. Y después en otra frase que está también colocada allí, dice: no miente tan solo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe. Y en esto yo le diría que es una apuesta también al pensamiento crítico fundamentado, ¿no? Nosotros podemos criticar, pero para poder generar una crítica fundamentada tenemos que saber de qué estamos hablando. Si no, en realidad lo que hacemos es algo así como opinionismo, y espero que eso sea una cosa que desde ya vayan aprendiendo a superar, porque eso es parte también de constituirse como profesionales y como académicos. Y académicas, perdón. Eh, entonces, cuando hablamos de genealogía, en esta cosa de decir es algo como complejizar la historia, las historias, podemos decir que la genealogía es un modelo de interpretación. ¿Sí? Interpretación de los fenómenos actuales a partir de las diversas procedencias de un hecho. Esto es romper la idea causa-efecto, ¿no? Bueno, tal cosa pasó porque tal cosa sucedió antes. Bueno, sí, sucedió esa cosa, pero sucedieron muchas más cosas. Eh, a ver, Nacional salió bicampeón, por un lado porque Peñarol estaba hecho pelota, y valga
la comparación justo para el fútbol, ¿no? O porque el campeonato fue corto, o porque el coronavirus estaba establecido, o porque tuvo buenos jugadores, hay una mosca que me está molestando, o porque el técnico era excelente, o porque los jueces cobraron a favor, y capaz que todas esas tienen parte de razón, ¿sí? Siendo un ejemplo un poco más académico, pensemos cuando se dice, bueno, en el Uruguay no hay indígenas y todos fueron masacrados, eliminados en la matanza de Salsipuedes. Bueno, ahí tendríamos que generar todo un proceso de interpretación. Primero, cómo fue esa matanza, por qué fue esa matanza, quiénes la hicieron, eh, pero también en realidad es que eliminaron a la raza indígena totalmente. Por otro lado, una explicación es, bueno, se quería construir ciudadanía y esta gente era salvaje y primitiva y no tenía sentido para los nuevos ciudadanos al modelo europeo estadounidense. Pero también podían haber múltiples otras razones que también son válidas desde lo económico, lo político, lo comercial, lo cultural. Entonces, genealogía como método de develamiento, de develar, de algo que no se ve, hacerlo un poco más visible a través de la interpretación del fenómeno actual y de sus procedencias. Foucault, que es un autor que ustedes van a ver, habrán visto y verán durante el transcurso de la formación, decía que la genealogía que era localizar la singularidad de los acontecimientos, ¿no? La particularidad del acontecimiento con toda su complejidad. Cualquier acontecimiento que nosotros vemos no podemos eh, pensarlo en una lógica simplista, sino poder problematizarlo. Esta es la idea también que es importante que ustedes vayan adquiriendo. Construir problemas no es, bueno, qué complicados estos, los psicólogos y psicólogas que siempre están generando problemas. Problematizar en el sentido de complejizar una situación para poder comprenderla en lo posible, que nunca completamente, ¿sí? Que esa es otra cosa que tal vez parezca importante que ustedes ubiquen. No, en realidad nunca podemos decir, bueno, está totalmente explicada una situación, está comprendida al tope. Recién me doy cuenta que estoy mirando a la pantalla y no estoy mirando a la cámara, entonces es como que no les miro suficientemente, pero bueno, imaginen que si les miro. Si lo que pasa es que uno tiende cuando está hablando solo a mirarse a sí mismo, pero bueno, hola. Eh, La, de alguna manera lo que esto plantea al hablar en esta lógica de la genealogía, de la complejidad de los acontecimientos, es que el saber tiene perspectiva, por eso se habla de la perspectividad del saber. Los saberes no tienen una única fundamentación válida y todo el resto de las otras perspectivas son inválidas. Por supuesto, hay perspectivas que son más próximas a acercarse a la complejidad del fenómeno y otras perspectivas que pueden simplificarlo y entonces también de alguna forma no permitir ver eh, ese conjunto de aspectos que constituyen el acontecimiento en toda su complejidad. Pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que hay perspectivas del saber, ¿sí? Y no es lo mismo frente a un... A ver, pongamos un ejemplo. El famoso tema que nos está acosando, que es el coronavirus y la COVID-19, de acuerdo a la perspectiva con que se enfoque, va a ser el tipo de saber y el tipo de afirmaciones o enunciados que se planteen. Mosca babosa. Eh, una perspectiva económica, una perspectiva política y dentro de todas esas perspectivas diversas líneas, o sea que también tenemos muchas perspectivas posibles, ¿sí? Eh, entonces, sigamos. ¿Para qué me permite la genealogía? ¿Qué usos yo puedo darle a la genealogía? Facilita, dice por un lado el texto, la autocomprensión cultural
historizando la interpretación moral de la existencia. Y vean ustedes, esto de la moral en general nosotros sabemos que es un acuerdo racional y de alguna manera planteado como universal del bien y el mal, conjunto de normas que rigen nuestras conductas, que están reglamentadas, que están incluso a veces podríamos decir judicializadas, ¿sí? Y que de alguna manera conforman nuestra subjetividad. Nosotros constituimos desde esas normas vigentes en la moral nuestras prácticas cotidianas, porque quedan como internalizadas, las hemos ido internalizando de chiquitos, de chiquitas. No toques eso porque está mal, no hagas aquello otro porque está mal. Qué bueno que hiciste eso. ¿Sí? Ese conjunto de valores empiezan a regir nuestra subjetividad, empiezan a regir nuestra conducta habitual, nuestra cotidianeidad. Eh, pero lo que parece importante es, en esta lógica genealógica, interpretar cómo se fue constituyendo ese conjunto de valores, interpretar cómo se arma el discurso sobre lo bueno y lo malo. Y piensen ustedes cuántas cosas tenemos internalizadas de lo cotidiano, ¿no? Esto se puso negro, eh, lo negro es feo, lo blanco es bueno, lo negro es malo, lo blanco es bueno. Uy, no, esta situación es siniestra. Y todo lo que es siniestro, que está a la izquierda, es malo. Y todo lo que es diestro, que está a la derecha, es bueno. Y esto hasta lo constituimos hasta en nuestros mobiliarios. Hasta hace muy poco era complejo para las personas zurdas poder encontrar una forma de instalarse en un centro educativo y poder escribir porque no tenían espacio para su brazo, su mano hábil. Eh, explicita la genealogía explicita el carácter no universal ni incondicional de las interpretaciones. A modo de ejemplo, piensen ustedes, a mí me parece siempre como muy válido y muy importante como conectar con otros saberes y conectar incluso con los saberes de nuestras poblaciones originarias, ¿no? Vivimos en el continente latinoamericano, fuimos colonizados hace ya varios siglos y nuestras poblaciones originarias fueron exterminadas, aunque en muchos de nuestros países siguen existiendo, pero exterminadas culturalmente, invisibilizadas. Y el exterminio no existió en cuanto eliminación de esas culturas, pero sí en cuanto a invisibilización. Y de alguna manera durante mucho tiempo hemos visto esos saberes como saberes, ¿cómo les podría decir? Como saberes no válidos o saberes que en todo caso son supercherías, no científicos. Lo científico es lo válido, lo otro no válido. Y parece importante en esta lógica genealógica ubicar que los saberes están basados también en cierta lógica interpretativa y en cierta moral hegemónica y que esa validez universal es digna de descomponer e interpretar. Eh, esa, esa, esa interpretaciones válidas o validadas han sido producto de alguna manera de luchas históricas, luchas políticas, luchas de, de distintos poderes y entonces en cierta forma la verdad, como habrán visto o verán próximamente con Foucault, es una construcción a partir de lógicas de poder. Sigamos. Eh, lo que Nietzsche plantea y lo que trabajan en el texto es, lo que trabaja el autor, digo, es que hay historias de la historia, ¿sí? Que la historia tiene un conjunto de historias a pensar,
a cuestionar, a problematizar. Desde esto que venimos hablando ahora, ¿no? No hay una única historia posible, sino que hay historias que fueron constituyendo la historia oficial, la historia validada y la historia que se nos cuenta y que contamos. Entonces, desde esa lógica, Nietzsche va a hacer un cuestionamiento sobre la moral, en esa lógica de como construcción que tiene distintas procedencias, distintas formas de lectura. ¿Sí? Es una reflexión genealógica que investiga las originales pulsiones productivas de las interpretaciones morales. Vamos de vuelta con esa frase. Esa producción de interpretación moral está basada en pulsiones y en lógicas de poder que producen una cierta forma de considerar lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, incluso lo bello y lo feo. ¿Sí? Eh, Veamos una cosa que Nietzsche, eso generó todo como, ¿qué les puedo decir? Como algo así, como unos rechazos, porque bueno, entre otras cosas Nietzsche parece que era bastante machista y que era bastante aristocrático en su pensamiento, se decía. ¿Sí? Pero por eso yo les decía desde el principio, ubiquemos el pensador, la pensadora en su tiempo, en su contexto, en su historia. ¿Sí? En sus historias, en sus procedencias como sujeto. Y no lo interpretemos en una lógica, bueno, lo que dice lo interpreto tal y como es acá en Uruguay 2021 con el coronavirus. Era otra época, otro momento, y desde ese momento y desde ese pensar, y en toda su complejidad, de toda su obra va a decir algunas cosas. Él va a decir en este caso, en este texto que ustedes tienen para leer, que hay una moral de señores y una moral de esclavos. ¿Sí? Hay una especie aristocrática de hombre. Y acá, a quienes yo, capaz que algunos, seguramente algunos y algunas ya conocen el libro Así hablaba Zaratustra, un libro de Nietzsche, donde en cierta forma, algunos incluso después le atribuyeron que era casi el fundamento de la lógica del superhombre alemán de Hitler, ¿no? Atribuciones, interpretaciones, como hablábamos hoy. Pero él sí hablaba de un superhombre, un hombre superior, un hombre, y en esa lógica casi un hombre aristocrático. Lo que para ese hombre es perjudicial para él, es perjudicial en sí. No es como un universal. Lo que para mí es bueno, tiene que ser bueno, es bueno. Lo que para mí es malo, es malo. Se tiene la capacidad de crear valores, ¿sí? Eh, y en el otro caso estaría la mirada del esclavo, aquellos que de alguna manera están en el rango inferior en las relaciones de poder, ¿sí? Que dice Nietzsche, bueno, son escépticos, son desconfiados, honran la compasión, la mano afable y socorredora, al corazón cálido, a la paciencia, a la diligencia, a la humildad, a la amabilidad, moral de la utilidad. Entonces, una moral aristocrática, una moral de señores, donde lo que es bueno para mí es bueno para todos y todas, y una moral del esclavo que es escéptica, es desconfiada, un poco por el lugar que ocupa en el mundo. ¿Sí? El bueno tiene que ser el hombre no peligroso para la mirada del esclavo, bonachón, fácil de engañar, acaso un poco estúpido, un bon homme, un buen hombre, dice Nietzsche. Bueno en todas partes, noble, aristocrático, anímicamente de índole elevada, anímicamente privilegiado. Eso es el bueno en la lógica aristocrática. ¿Sí? Anímicamente elevado, fíjense, y anímicamente privilegiado. En cierta forma, ubicando como dos grandes sectores en lo social. Y que podríamos decir, los dominadores y los dominados. ¿Sí? Algo me está haciendo ruido ahora que no sé qué es, pero bueno, no importa. Sigamos adelante. Eh, lo malo, entonces, lo bueno es todo aquello que corresponde a esta lógica aristocrática. Lo malo a lo plebeyo, a lo sumiso, a lo dominado.
¿sí? El hombre entonces, hombre, y ustedes saben también, fíjense en esto que venimos hablando de cómo se construye la historia, cómo se universalizan, eh, cierta forma de pensar. Y piensen ustedes ahora en esto que dice Nietzsche, la moral aristocrática. La historia, la moral, también ha sido construida por algunos y algunas que tienen poder. Y otros tienen que, en cierta forma, subyugarse a esa moral establecida. Las leyes, los valores, los juicios, decretados por una lógica de poder. ¿Sí? Una lógica de poder que de alguna manera construye también esta imagen de lo que es el hombre. Recuerden ustedes que en la colonización los colonizadores decían, bueno, con los indígenas podemos hacer lo que queremos porque no son humanos. ¿Por qué no son humanos? Porque no son como nosotros. No adoran a Dios, no se visten como nosotros, no hablan como nosotros, entonces no deben ser humanos. También cuando hemos constituido la categoría hombre, y si ustedes ven, y ahí está otra vez esta cosa de la genealogía, poder ver las distintas procedencias, ubicarán que esa constitución de la imagen del hombre ha sido de un determinado tipo de hombre. ¿Sí? Ese determinado tipo de hombre que de alguna manera pensemos cuando hablamos de lo normal. ¿Qué es lo normal? Aquello adaptado a la norma. Y la norma es la norma vigente, la norma planteada en esto que dice Nietzsche por esta moral aristocrática. El hombre es una obra de una sociedad aristocrática, ¿sí? Y yo les decía, esto de el hombre universal, incluso fíjense que es en esa categoría entra hombre y mujer también, ¿no? Y en esa categoría un conjunto de sujetos quedan fuera, porque se acercó bastante después la idea también de hombre a la idea de ciudadano, y no todos y todas tienen esa categoría. Va a hablar Nietzsche de distintas castas, él va a decir la casta aristocrática, la casta sacerdotal y la casta de los esclavos. ¿Sí? Cuando habla de la casta aristocrática, eh, en cierta forma también la va perdón, la casta sacerdotal en cierta forma también la va a desvalorizar un poco en tanto no tiene capacidad guerrera y esto es un aspecto sustantivo según el planteo de Nietzsche para imponer su poder, ¿sí? Para imponer su voluntad de poder, elemento central en los planteos de Nietzsche. Pero pensemos en general, ¿sí? En la historia de la humanidad, esas lógicas y esas relaciones de poder que hemos ido hablando, como han sostenido y fundamentado una cierta forma de producir verdad y saber, que después lo va a trabajar muy bien Foucault. Eh, a ver, quiero que una cosa que acordábamos en el equipo es que los videos que hagamos no sean muy largos, cosa de que ustedes no se aburran demasiado. Entonces quiero como ir redondeando aspectos sustantivos, básicamente para que podamos meternos con el texto, discutirlo, problematizarlo, e incluso frente a este texto vamos a plantear algunas preguntas o comentarios para que ustedes puedan trabajar sobre él y a la vez en el foro puedan discutirlo, ¿no? Em, Fíjense en un aspecto que por ahí trabaja en el texto y que el autor, y que refiriendo a Nietzsche, él dice que en la moral del esclavo, por el contrario, la moral que sería, vamos a traducirlo como la moral del dominado, de la dominada, del sumiso, la impotencia que no puede desquitarse porque no tiene poder, se presenta como bondad de corazón. La vileza como humildad. La sujeción a los que se odia como obediencia exigida por Dios. Y así sigue, ¿no? Cobardía como paciencia, ineptitud para vengarse como perdón. ¿Qué está diciendo Nietzsche? Bueno, que de alguna manera las personas que ocupan ese lugar de dominación ocupan el lugar del resentido, la resentida,
que transforma un conjunto de valores que no puede, o de situaciones en las que no puede transformar, las transforma en valores que para ese grupo o para esa moral, la moral esclava, se transforman como valores a perseguir, a considerar, a validar. Por eso la impotencia transformada en bondad de corazón, la sujeción a los que se odia como obediencia, la cobardía como paciencia, la ineptitud para vengarse como perdón, la miseria se convierte en signo de elección y predilección. El ideal ascético es una estratagema en la conservación de la vida, dice Nietzsche. Y fíjense el texto cómo se llamaba, ¿sí? Y hablaba de de la Z, la Z que eh, se desprende de un conjunto de cosas que no puede adquirir y dice no me importan, no me interesan. En realidad es como una forma para poder conservar la vida, va a decir Nietzsche, ¿sí? Entonces, a efectos, como les decía, de ser sintéticos en los tiempos que trabajemos cada video, me importaba que ustedes pudieran ver esto. Por un lado, el concepto de genealogía como problematización y como eso que dice de Nietzsche, la historia de las historias, o las historias de la historia mejor, ¿sí? Esa construcción que de alguna manera, y Sidney es el de alguna manera que lo uso mucho, tiene que ver también con una cuestión de relaciones de poder, de dominación en cierta forma, y que hay quienes pueden construir la moral que después tiene que ser válida para todos y todas. Y que a la vez pueden relatar la historia como la única historia, cuando lo que hemos visto también con esto de la genealogía, que la historia permite interpretar los acontecimientos actuales en sus múltiples procedencias. Por otro lado, vimos en esta cuestión de la construcción de la moral, que es lo que trabaja específicamente en este texto, como hay una genealogía de la moral donde Nietzsche va a mostrar cómo se fueron constituyendo esos valores desde una lógica que él lo ubica entre dos grandes líneas, ¿no? La moral aristocrática y la moral esclava. Y yo, para terminar, pensaba, bueno, ejemplos se nos pueden ocurrir muchos, ¿sí? Pero fíjense que desde la construcción también de la religión como otra historia que relata aspectos de las religiones, porque ustedes vean que distintas religiones plantean cosas de diversas maneras, ¿no? Pero bueno, en esas distintas religiones uno tiene como oraciones, rezos, un conjunto de ritos que comunican con el dios, los dioses o las distintas formas de concebir lo sacro. Y me quedé pensando, cuando hablábamos de estos moral aristocrática, moral esclava, en algo que es una oración por ahí de la religión católica que dice yo pecador, es la religión, ¿no? Perdón, la religión, la oración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, si lo pensáramos en esta otra lógica, lo aristocrático, la moral aristocrática, en cuanto a esos lugares de cómo se ubica el poder, ¿sí? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. No estoy diciendo que Nietzsche trabaje este aspecto, no estoy diciendo que podamos generar una interpretación de todas las religiones o de la religión católica en una esta lógica de moral aristocrática, moral esclava, pero sí me parece interesante ver cómo constituimos esas relaciones de poder donde hay algo absoluto que es lo bueno, que es lo que yo debo aspirar, y todo lo que me pasa y todo lo que yo hago, todo lo que vivo,
es malo frente a esa mirada, o tengo que pedir perdón constantemente, o tengo que justificar mi vida frente a ellos. Bueno, espero que no haya sido muy complejo o muy largo este video, que puedan como llegar al texto y complicarlo más y complejizarlo más, perdón, más que complicarlo. Este, y bueno, si de alguna cosa sirvió, me alegro mucho. Me despido hasta otro momento que nos podamos comunicar y bueno, vamos a ver si hay algunas tareas que podamos generar sobre él. Abrazos.